Ok, según las palabras textuales de El Malo para Salserísimo Perú, en el mundo de la salsa, tanto en el aspecto comercial como en el aspecto artístico, sin duda alguna el personaje más trascendental y más exitoso fue Willy Colón. La interrogante ahora es, ¿esto es correcto? ¿Esto es incorrecto? Bueno, para eso hoy vamos a dar un recorrido discográfico sobre la trayectoria de El Malo de la salsa, Willy Colón, el arquitecto de la salsa urbana, y vamos a entender su aporte y el porqué de su huella indeleble en este género. Primero, antes de partir capítulo por capítulo, tenemos que tener muy claro el contexto. William Anthony Colón Román nace en el Bronx, Nueva York, en 1950, con ascendencia puertorriqueña. Evidentemente, las condiciones sociales en el Bronx en ese entonces no eran las ideales, y precisamente alrededor de los 70s, el sur del Bronx se encontraba en un periodo de precariedad total, con fallas en los servicios, con múltiples pandillas, con incendios en los edificios por parte de los terratenientes para cobrar los seguros, y había una convulsión social evidente que después se materializó en géneros como el hip hop y evidentemente la salsa, ya que la llamada salsa urbana, salsa callejera, salsa brava, como quieran verlo, está muy influenciado evidentemente por este ecosistema y por lo que sucedía en el Nueva York de esa época. Hablando de sus primeras incursiones en la música, Willy Colón se introduce en los instrumentos de viento a eso de los 11 años, en específico con instrumentos como el clarinete, después pasó a la trompeta y después llegó a su amor definitivo, que fue el trombón, que en parte es el gran aporte de él al sonido de la salsa. Teniendo en cuenta este contexto inicial, eso nos lleva al primer capítulo titulado El Malo, donde vamos a abordar su trayectoria con Héctor Lavoe desde que recién eran unos adolescentes hasta que se ganaron la gloria total de este género. Y bueno, aparte de eso vamos a discutir un poco qué fue la salsa brava y cuál es el rol de Willy Colón acá. A ver, Willy entra a la Fania con 17 años, cuando recién la Fania era una nueva disquera que se estaba desarrollando y digamos planteando una identidad sonora. Sabrán que la Fania es fundada por Jerry Masucci como el principal inversor y por Johnny Pacheco, músico dominicano, como el director de los proyectos musicales definitivamente. Ahora, el primer proyecto que Willy Colón publica para la Fania se titula El Malo y se publica en 1967. Un disco con una impronta de Latin Jazz bastante marcada, con referencias al Boogaloo y al Guaguancó. Recién Héctor Lavoe y Willy eran súper jóvenes, pero a partir de acá ya empiezan a darle un tono, un carácter y un color a la salsa neoyorquina definitivamente, ya que introducen esta sonoridad con trombones estridentes, que es una característica inexorable del sonido de la salsa hasta la fecha. Introducen estos polirritmos que le otorgan un sentir bastante puertorriqueño y bastante caribeño a la música. De hecho, Willy Colón siempre habló de que la influencia cubana en su música nunca estuvo muy presente, y él siempre hizo guiños a la bomba, a la plena, ritmos de Puerto Rico de los cuales ya hablaremos un poco más adelante. Pero es un disco importantísimo porque en esta seguidilla de lanzamientos, teniendo en cuenta lo que fue publicando posteriormente en los próximos años, se empieza a consagrar ese sonido y ese tinte incluso lírico detrás de la obra de él, acompañado de Héctor Lavoe, ya que las letras eran bastante vivenciales. Las letras eran retratos vívidos de la delincuencia que se vivía y de la desigualdad que vivían al ser latinos en Estados Unidos, siendo percibidos como ciudadanos de segunda clase definitivamente. En este gran inicio de la salsa brava, sin duda se tildaba como un género marginal, como un género de la calle, de los bajos fondos. Pero posteriormente, con el desarrollo musical de Willy Colón, él fue cambiando esta narrativa, pero es interesante que tengamos esta noción clara de lo que se percibía en el white gaze estadounidense de esta música. Luego eso nos lleva a lanzamientos como The Hustler y Guisando, Doing a Good Job. The Hustler del 68 es uno de mis trabajos favoritos de Willy Colón personalmente. Acá se nota fuertemente nuevamente la influencia del Latin Jazz, sobre todo en ese intro homónimo que tiene descargas de timbales preciosas. Y lo curioso es que en sus inicios, por el hecho de no venir de la escuela formal y teórica del jazz, esto le ganó el desprestigio de varios colegas músicos a Willy Colón. Y por eso mismo él juega con este sobrenombre que él mismo se pone de El Malo.
porque lo percibían como un músico malo que no sabía tocar al más fino de los estándares, digamos. Y lo curioso es que la Fania, Héctor Lavoe, Willie Colón y en específico el maestro Easy Sanabria se aprovecharon de esta noción para explotar todo este imaginario visual alusivo a la mafia. Por eso ya entenderán el porqué de las portadas con trajes de gángsters muy acordes a la época, sobre todo lo que estaba pasando culturalmente en Estados Unidos en los 70s con toda la movida del Blaxploitation y los filmes de gángsters. Y evidentemente por esto todo era una sátira de El Malo. En el tracklist de este disco hay puntos altísimos de la carrera de Willie y Héctor, como qué lío, o sea, qué problema con Mariana, el que se encontró mi pana, que es un corte de despecho muy honesto y personal como Héctor Lavoe acostumbraba a ejecutarlos, ¿no? Luego hay palazos como Se acaba el mundo, como Eso se baila así, donde se ve la influencia del Boogaloo aún presente en la obra de Willie, y temazos como La Habana definitivamente. Ahora eso nos lleva a Guisando, Doing a Good Job del 69, que está caracterizado por este espíritu juvenil, irreverente y rebelde, bastante estridente y con un sonido sí bastante callejero definitivamente. En temas como Guisando en específico queda bien evidenciado el discurso que iba a marcar la trayectoria de la banda de Willie Colón acompañado de Héctor Lavoe, sobre todo esta historia particular sobre este carterista del barrio que fue capturado infraganti. Sembró definitivamente la semilla para masterpieces que luego iban a florecer, como por ejemplo Juanito Alimaña, como Calle Luna, Calle Sol, etcétera, etcétera. Luego eso nos lleva al segundo álbum de la agrupación en el 69, que es Cosa Nuestra, obra maestra absoluta de la salsa brava. Ni me hablen de esa portadaza evidentemente confeccionada por el maestro Easy Sanabria, con Willie Colón con una especie de cadáver al frente del río Hudson y este estuche debajo del brazo, donde evidentemente que guarda su mayor arma letal, el trombón. Espectacular. Una portada súper rapera en espíritu y en ímpetu, si me preguntan, y esta es una de las muestras de por qué yo creo que Easy Sanabria es uno de los mejores diseñadores gráficos de la historia de la música y por qué la orquesta de Willie Colón y Héctor tuvo las mejores portadas de la historia de la salsa. Esa es mi opinión. Y bueno, pues el rol de Cosa Nuestra ya es casi que consagratorio. Incluso para este momento Willie Colón tendría alrededor de 19 años, pero lo que venían demostrando en proyectos anteriores no era juego y se materializó la grandeza musical e idiosincrática y el folclore de la obra que estaban sembrando con temazos como Cheche Colé, Ausencia y Tú no puedes conmigo. Tú no puedes conmigo, que es un tema con un espíritu bastante competitivo definitivamente, y Ausencia es uno de mis cortes favoritos de Willie Colón y Héctor de la historia, sobre todo ese coro de No importa tu ausencia, te sigo esperando, que tiene una de las ejecuciones más honestas, frágiles, demoledoras y transparentes de la historia de Héctor, y es un tema que definitivamente ha ambientado el despecho de muchos de nosotros a lo largo de los años. En el proyecto nos topamos con salsa, bolero y guaguancó, que son ritmos que iban a estar presentes en los discos publicados por la orquesta de Willie en este transcurso de tiempo. Luego eso nos lleva al interesantísimo Asalto Navideño. Hablando por mí, mi disco latino alusivo de la Navidad favorito de la historia. Este proyecto es una belleza y se mezcla con completa naturalidad el sonido de la salsa con la música jíbara campesina, con el guaguancó cubano y con la murga panameña. Evidentemente el tema más exitoso de este disco fue Vamos a bailar la murga de Panamá. Himno infalible en cualquier hogar latino, sea en Navidad o fuera de ella. Realmente este tema trascendió la nostalgia decembrina, y hay un aporte del que no podemos dejar de hablar acá, y es el del maestro Yomo Toro en las cuerdas, en específico en el 4 puertorriqueño. A partir de acá, Yomo Toro ya se iba a sumar esporádicamente a la alineación de la orquesta de Willie Colón, cosa que evidentemente llevó su sonido a otra dimensión, y se aprecia el tono emotivo de Héctor Lavoe en las vocales acá, teniendo en cuenta la melancolía, el sentimentalismo de diciembre. Y para mí es un disco flawless de inicio a fin, sin ningún tipo de tropiezo. Y un dato curioso que seguro los más salseros ya saben: en los coros de este disco están los maestros Johnny Pacheco y Justo Betancourt. Johnny Pacheco, que ya lo mencionamos, dominicano, director musical de La Fania desde los inicios, y Justo Betancourt, salsero cubano legendario. Y bueno, obvio abrir el paréntesis y mencionar que este no es el último Asalto Navideño. El segundo se publica, me parece que un par de años después. Pero bueno, para resumir esto, llegamos a La Gran Fuga, el disco del 71 de Héctor con Willie, otra de sus obras maestras y para mí el pináculo de Easy Sanabria como diseñador gráfico, ya que esta
tiene lo que podría ser mi portada favorita de la historia. Fue una absoluta locura y el trasfondo es interesantísimo, ya que Eazy habla de que no le aprobaron un presupuesto muy alto en esta ocasión para este álbum y él se las ingenió de una forma u otra y tomó unas fotos súper sencillas y primitivas de Willy Colón, pero se le prendió el bombillo de emular literalmente el estereotipo del afiche de Se Busca del FBI y lo rellenó con los datos de la orquesta de Willy Colón, que se buscan por esto, el malo del trombón y bla bla bla. Y la campaña de mercadeo hasta la fecha me parece una genialidad para venir del año 1971, ya que hablan de que colgaron pósters por Nueva York donde decían que Willy Colón y su orquesta se buscan, bla bla bla, e incluso hay una anécdota de que llamaron a la abuela de Willy Colón diciéndole que estaban buscando a su nieto y que estaba pasando porque hay anuncios de que se busca Willy Colón. Y me parece una maravilla, evidentemente, toda esta estética y todo este folclore de la mafia mezclado con que eran unos prácticamente adolescentes, unos adultos jóvenes divirtiéndose y haciendo la salsa del más fino calibre. Hablando de salsa del más fino calibre, en La Gran Fuga se encuentra Barrunto, que es otro de mis favoritos del catálogo de ambos. Salsa brava con todas las de la ley, o sea, tengo ya el presentimiento, Barrunto en mi corazón. Este tema está compuesto por el maestro Tite Curet, quien posteriormente iba a componer otras obras maestras como Periódico de Ayer para Héctor Lavoe y eso. Y bueno, dejo eso como un dato valioso. Luego eso nos lleva a El Juicio de 1972, disco que está totalmente arreglado y producido por Willy Colón, que tiene otro de los himnos de su cancionero, que es Aguanilé, que es el tema más recordado y celebrado del disco, evidentemente por obvias razones, y es otro hito importantísimo para la salsa brava de los 70s. Y bueno, esto nos lleva a Lo Mato de 1973, que fue el trabajo culminante para la trayectoria artística de Willy y Héctor, ya que luego de esto se separan, luego en el futuro volverían para participar en par de cosas y sobre todo Willy Colón para trabajar en un rol de productor para los discos solistas de Héctor, pero digamos que hasta acá llega la primera racha de lanzamientos de Héctor y Willy Colón y bueno, el disco está repleto de obras maestras como por ejemplo Calle Luna, Calle Sol, que es un gran ejemplo de la salsa urbana y del color que ellos definieron básicamente desde finales de los 60 hasta cuando sale Lo Mato, que es en el 73. Luego en el año 74 se confirma la separación de Willy y Héctor, sobre todo por el cansancio colectivo que existía ya entre la agrupación y por el estilo de vida un poco errático que Héctor Lavoe estaba llevando, que bueno, sabemos a fin de cuentas que fue lo que deterioró su vida desafortunadamente. Y bueno, para cerrar ya con el primer acto, capítulo de este video, mencionar que los 70 definitivamente, según los puristas, melómanos y coleccionistas, es la época dorada de la salsa y no por ninguna razón. La orquesta de Willy Colón estaba en su mejor momento y el tipo produjo sus mejores trabajos en este periodo. También la orquesta de Rey Barreto estaba en su mejor momento, venían de sacar Acid en los 60 y venían con Indestructible en los 70. La orquesta de Larry Harlow estaba en su mejor momento, Celia Cruz y Johnny Pacheco estaban en su momento más productivo y más creativo definitivamente. Habían nombres como Roberto Roena y su Apollo Sound rompiendo definitivamente, y sí, fue el pináculo creativo de la salsa neoyorquina y del boom de la Fania completamente. Teniendo eso claro, eso nos lleva a la segunda época que voy a titular Metiendo Mano, donde aparece otro sujeto más que protagónico en la historia de la salsa, el maestro panameño Rubén Blades, y donde vamos a hablar un poco de la evolución en sonido y letra de la orquesta de Willy Colón. Veníamos hablando de que con Héctor él manejaba esta sonoridad bastante estridente, bastante callejera, bastante espontánea, juvenil y fresca, y pues para la fortuna de la misma banda de Willy Colón, él supo abrazar muy bien la evolución y reclutó a un joven panameño llamado Rubén Blades, como les vengo hablando, que el contexto es curioso, porque Rubén antes de entrar en la banda de Willy, él trabajaba de cartero en la Fania y de alguna forma u otra logró mostrarle sus temas a Willy Colón y Willy quedó convencido y de una sellaron el pacto. Evidentemente, entendiendo el contexto de la era, quizás la transición no se veía como fácil porque Héctor Lavoe era la estrella total de la banda, pero cuando ya demostraron con hechos, con placas discográficas, lo que podían llegar a ser, la gente lo aceptó porque lo importante de Rubén Blades es que nunca quiso ocupar el puesto de Héctor Lavoe y acá es cuando transicionamos a lo que se le llama la era de la salsa consciente, la salsa intelectual, cuando Rubén Blades desde su postura como escritor no aborda
la realidad neoyorquina desde las vivencias y desde un mero retrato, sino que se sienta a pensar y a reflexionar sobre las repercusiones de esto. También hay una gran noción en su narrativa sobre el imperialismo, sobre el colonialismo, y bueno, de eso ya empezaremos a hablar, ¿no? Este periodo para mí comprende del 75 al 82 porque en 1975 se publica The Good, The Bad and The Ugly, que es un disco interesantísimo que no debe ser mirado de reojo en el catálogo de Willy, ya que marca esta transición entre Héctor saliendo de la banda y empezando su carrera individual y Rubén Blades integrándose a la banda. De hecho, es el único disco donde hay vocales de Héctor Lavoe y de Rubén Blades y de Willy Colón. Y no tan solo en el aspecto contextual y anecdótico, sino que el disco tiene un tono muy curioso. Es un sonido transicional, de hecho tiene arreglos grooveros bastante funky eventualmente y algunos cortes que se acercan a una sonoridad brasilera, que siempre fue una inquietud de Willy Colón, los ritmos del Brasil, el bossa, la samba, la música popular brasilera, etcétera, pero eso se materializó con más contundencia en el futuro definitivamente. Acá nos volvemos a encontrar al maestro Yomo Toro en el 4 y musicalmente es un disco muy rico. También es el primer disco de su trayectoria en el que Willy Colón se atreve a cantar como solista y muestra ese tono nasal que cautivó al mundo después en temas como El Gran Varón, Sin Poderte Hablar, de los cuales ya hablaremos, ¿no? De este disco destacan temas como Guaracha y Cuacuarra Cuacuá, y pues sí, yo lo considero un imprescindible total en la carrera de Willy. Luego eso nos lleva a Se Chavó el Vecindario del 75, que es un disco que ha pasado más por debajo de la mesa, pero que es importante para estudiar la evolución como productor, arreglista y músico de Willy, ¿no? Ya que acá Willy colaboró con Mon Rivera, quien era un veterano para esa época en la escena latina, y acá en sonido Willy Colón se explaya sobre la sonoridad de la bomba y la plena. En ese aspecto es un disco muy boricua, muy puertorriqueño y cargado de percusión afrocaribeña. Y pues como dato curioso, este disco tiene coros de Héctor Lavoe y Rubén Blades, un lujazo si me preguntan. Ahora, volviendo a esta noción del periodo de transición y la evolución en el sonido de Willy Colón, también hay que entender que la separación de Willy con Héctor en este momento le sirvió justo en esta época de mediados de los 70 para perseguir un camino más académico y para respaldar con teoría y con estudios lo que venía haciendo. Por eso no es casualidad proyectos más sofisticados que nos vamos a encontrar de ahora en adelante como Baquiné de Angelitos Negros. Pero antes de llegar a ese disco hay que hacer un paréntesis y hablar de discos que Willy Colón produce para Héctor Lavoe, como La Voz, donde aparte de producción también Willy participó en los arreglos, como por ejemplo De Ti Depende y Comedia. De Ti Depende, que se publica en el 76, y Comedia en el 77, y evidentemente de este periodo destacan Periódico de Ayer y en específico El Cantante, que es un tema bonito a nivel de contexto porque fue producido por Willy y fue compuesto por Rubén Blades, y eso habla un poco del respeto mutuo que existía como virtuosos de la salsa definitivamente, y es un tema con mucho poderío y mucho currículo detrás definitivamente, ¿no? Ahora sí tenemos que hablar de Baquiné de Angelitos Negros del 77, que es el primer disco netamente instrumental de Willy Colón, y a mí me parece una belleza, ya que acá él llega a un sonido más sinfónico, más orquestal, y agrega a su agrupación instrumentos como el saxo, la flauta, las trompetas, el cuatro, el cello y los violines. Este disco es una rareza total y una de sus ofertas más ambiciosas porque definitivamente amplió sus fronteras como músico, y esto le sirvió, considero yo, para ganar confianza y luego hacer esos arreglos progresivos que hizo, por lo menos en el último disco que hizo con Héctor, del cual ya hablaremos. Así que sí, es un disco donde él mostró completamente sus virtudes como arreglista, productor y músico, y aunque no tuvo mucha repercusión en su momento y no ha sido recordado evidentemente quizás por la carencia de letras, igual sirvió como un punto de aprendizaje total para él. Ahora, en el mismo 1977 evidentemente Willy Colón no encontró descanso porque lo de él era publicar discos casi que anualmente a un ritmo desquiciado definitivamente. Pero bueno, en el 77 lanza Only They Could Have Made This Album con la maestra Celia Cruz, que venía de participar en ese disco homónimo con Johnny Pacheco, espectacular, que es de lo mejor de su trayectoria. Si bien pienso que este disco no llega al estándar, igual se justifica en el catálogo de ambos y es una belleza, donde se abordan sonoridades como la salsa, el bolero y el merengue que uno esperaría de parte de ellos, ¿no? Ahora, hablando de no tomar descanso, vamos al meollo del asunto. En el 77 inicia la
la racha colaborativa formal de Willy con Rubén Blades y ya lo introduce como el vocalista de su banda definitivamente, ya que en este año se publica Metiendo Mano, que muchos me querrán degollar por esto que estoy a punto de decir, pero es mi favorito personal de Willy Colón y Rubén Blades, porque definitivamente aún se sentía esa noción en la orquesta de Willy Colón de que venían arrastrando de lejos ese sonido urbano, que trabajaron con Héctor Lavoe, pero sin duda alguna por la influencia de Rubén Blades apuntaban a un territorio, si se quiere, más sofisticado, ¿no? Evidentemente en este disco abordan las letras con tono crítico, con un tono social y reflexivo que iba más allá de los retratos urbanos pasajeros de sus discos anteriores, ¿no? Este disco está relleno de himnos como el bolero precioso Me Recordarás, donde está una de mis interpretaciones favoritas de Rubén Blades. También está el genial Plantación Adentro, o sea, Camilo Manrique falleció, Plantación Adentro, cámara. Obviamente un tema muy crítico sobre la esclavitud. Luego Pablo Pueblo, luego Según el Color, también es un tema muy motivador que te enseña a poner las cosas en perspectiva, y lo que quizás para unos es una tragedia, para unos es una virtud, para otros es una fortuna, etcétera, etcétera. Y se trata de que, bueno, todo depende, todo es según el color del cristal con que se mira, ¿no? Y pues sí, el disco es una belleza total. Yo lo pondría en mis 5 favoritos de la banda de Willy Colón, y aún se sentía ese periodo transicional, sobre todo aquí 74, 75, 76, 77. Definitivamente era un periodo de fuertes cambios para Willy Colón. Luego eso nos lleva a un disco que se publica un año después y que es el mayor éxito discográfico de Fania Records. Evidentemente estamos hablando de Siembra, que está cargado de himnos que están tatuados como huella indeleble en la conciencia colectiva del latino, como Plástico, como María Lionza, como Pedro Navaja. Evidentemente estamos hablando de obras maestras en composición, en arreglos, en producción, en todos los aspectos. Sobre todo un tema que a mí me ha marcado muchísimo es Plástico, por esta búsqueda súper honesta por parte de Rubén Blades de denunciar este problema un poco de homogeneización cultural en Latinoamérica y el Caribe por la influencia estadounidense, de que hay personas que se creen más por hablar en inglés, por vestir de cierta forma, por comer de cierta forma, por esquivar ciertas partes de su herencia súper rica cultural. Y es un mensaje que sigue latente hasta el día de hoy. Y esa es la magia del maestro Rubén Blades como compositor, que todos estos temas son inmortales. También Pedro Navaja aplica para el 2023 y 2030 y 2040 seguramente. Así que sí, Siembra absolutamente es una obra maestra de la salsa, y definitivamente fue el pináculo de Fania Records. Y ya posteriormente, entrando a los 80, empezaría el declive de la disquera por obvias razones, pero ya hablaremos de eso. Y bueno, pues entre el 79 y el 80, Willy Colón aborda su rol de productor en discos como Recordando a Felipe Pirela de Lavoe, como El Sabio de Lavoe, como Maestra Vida de Rubén Blades, y como Doble Energía en colaboración con el maestro Ismael Miranda. Este es un disco que recomiendo escuchar con los ojos cerrados. Luego, saltando al año 81, acá es donde se publica Canciones del Solar de los Aburridos, tercer disco colaborativo de Willy con Rubén Blades, donde vuelven un poco ese sonido estridente del que hablamos, que abundó a finales de los 60, inicios de los 70 en la banda de Willy, y definitivamente tiene ensayos importantísimos sobre la perspectiva política de Rubén Blades en ese momento, como Tiburón, que hablaba un poco del colonialismo de Estados Unidos en Latinoamérica, muy pertinente sobre todo para esta época en lo sociopolítico en el Caribe. Y Rubén Blades usa esta metáfora de tiburón que buscas en la orilla, tiburón. Una belleza de disco totalmente, lo recomiendo nuevamente con los ojos cerrados. Luego en el mismo 81 se publica Celia y Willy, segundo disco colaborativo con Celia Cruz, y un año posterior se publica The Last Fight, lo que en teoría iba a ser el último disco colaborativo de Rubén Blades y Willy Colón, y que también sirvió como soundtrack para la película de Fania Records, Last Fight, protagonizada por los mismos Willy Colón y Rubén Blades. A ver, a partir de este lanzamiento es que definitivamente empieza el declive de la Fania, y mientras que en el 83 tampoco es que se derrumba automáticamente la disquera, la inversión que hicieron para la película pasó facturas definitivamente históricamente, y se le atribuye a esa película ser una de las razones por las que Fania Records nunca se pudo recuperar y tener el poderío que tuvo en los 70s. Luego en los 80 sabrán que entra de lleno el sonido de la salsa romántica, y entran factores como Puerto Rico, como Venezuela y como Colombia al mercado musical, que estaba siendo completamente monopolizado por Fania en la década pasada. Así que esto tuvo sus aspectos positivos y negativos, porque se repartió más la torta y el pastel,
pero en cierto aspecto ya había pasado la etapa dorada de la salsa en cierta forma, aunque no del todo, porque luego hay otras obras maestras de las que nos falta hablar aún. Ahora, cerrando este periodo, no puedo no mencionar Caribe, disco colaborativo de Willy Colón en materia de producción con la cantante venezolana Soledad Bravo. Esto es del 82, como les digo, y recomendado, recomendación absoluta realmente, escúchelo, no tengo más que decir. Luego llegando a la tercera etapa, donde vamos a cruzar con ciertas fechas que ya mencionamos, pero por motivos didácticos vamos a separar varios periodos. Tengo que catalogar este momento como la etapa solista de Willy Colón, donde tiene un regreso fugaz con Héctor Lavoe definitivamente, y donde ya termina de abrazar la salsa romántica, ¿no? A ver, eso nos lleva a Solo del 79, que es su primer álbum solista como vocalista y como protagonista definitivamente. Acá varios de los cortes son instrumentales, pero al igual que en Baquiné Angelitos Negros se siente fuertemente esa influencia de esta nueva salsa sinfónica con la que él empezó a experimentar. Esto se debe a que la orquesta se expande y Willy incluye flautas y secciones de cuerdas, y ahí está el porqué del sonido más pomposo, del sonido rimbombante de este disco. Por eso se siente también bastante cinematográfico, como estar viendo un filme de época, y también pienso que era un esfuerzo del Willy ambicioso por salir de su zona de confort. No lo considero uno de sus mejores proyectos, pero no puedo pasar de este periodo sin mencionar Sin Poderte Hablar, que es mi tema favorito personal del cancionario romántico de Willy Colón. Ese tema es una belleza, o sea, y yo sin poderte hablar. También la inclusión del coro de vocales femeninas le funcionó súper bien, y bueno, ese es el punto más alto del disco. Luego llegamos al 81, donde se publica Fantasmas, el segundo álbum solista de Willy Colón, y en lo que a mí concierne y por mi gusto personal, el mejor disco individual de Willy Colón es este. La lírica se siente más frágil que nunca, en algunos puntos abstracta, como en el tema introductorio O Que Será, que de hecho es una reinterpretación de un tema de Chico Buarque, compositor brasilero que siempre tuvo el respeto de Willy, ¿no? Y el fanatismo, me atrevería a decir. Y pues sí, Fantasmas en síntesis representa ese cruce perfecto entre la salsa, entre el mundo del romance, entre el mundo de lo sinfónico, y esto quedó evidenciado en temas como Mi Sueño, que muchos conocerán como Bohemia, que es otro de mis favoritos del cancionario romántico de Willy Colón, porque es un tema muy íntimo y muy emotivo. O sea, y ven a curar tu negro que llegó borracho de la bohemia. Nuevamente acá se apoya de las vocales femeninas para dinamizar un poco los tonos del tema y del disco, y le funcionó muy bien. Definitivamente el rol de productor de Willy Colón rara vez decepcionó, ¿no? Ahora, la cronología nos lleva definitivamente al año 83, donde se publica Vigilante, el último álbum, ahora sí definitivamente colaborativo, de Willy Colón y Héctor Lavoe, y para los críticos pretenciosos de esa época, el mejor disco de ellos. Y yo no puedo estar tan en desacuerdo con eso, porque por más que amo The Hustler, por más que amo Cosa Nuestra, The Big Break, etc., Vigilante es un disco con mucho peso y con un gran poderío en materia de arreglos y en materia de producción, sobre todo en el tema homónimo Vigilante, que es este tema como de más de 10 minutos, glorioso, grandilocuente, donde Willy se permite meter saxo y guitarra eléctrica, y donde él mismo canta hay que estar vigilante. Este disco es una belleza y se me erizan los pelos hablando de él, porque tiene himnos de ambos como Triste y Vacía. O sea, esa es una de las interpretaciones más frágiles y demoledoras de Héctor en su catálogo. Ella va triste y vacía, llorando una traición. Evidentemente, otro punto altísimo de Vigilante fue Juanito Alimaña, nuevamente compuesto por el maestro absoluto de la salsa, Tite Curet. Un tema que, contrario a Pedro Navaja, que pintaba una historia un poco más fatalista del delincuente siendo balaceado al final de la historia y recibiendo lo que merecía en teoría, realmente en Juanito Alimaña no se aplica el karma, y al final de la historia Juanito Alimaña queda impune y jodiendo y aterrorizando al vecindario. Y también es un gran reflejo de la diferencia en discurso de lo que era la orquesta de Willy Colón con Héctor Lavoe y lo que era con Rubén Blades, que era como este enfoque más optimista, más de que avancemos los latinos, se puede cambiar abajo el colonialismo, y Héctor Lavoe lo que estaba era disfrutando y gozando y sí, soñando. Luego eso nos lleva a Tiempo para Matar del 84, que en teoría para ese momento era contractualmente el último disco de Willy Colón con La Fania. En este proyecto aparece Gitana, que es otro de sus temas románticos más recordados por Latinoamérica en general hasta la fecha, y es un tema precioso. Luego eso nos lleva
lleva al cuarto y último capítulo de este video, que titularé Sequía de la salsa neoyorquina, donde ya empieza la banda de Willy Colón a mostrar señales de desgaste, dejan de ser tan propositivos y tan ingeniosos como lo fueron en el pasado, pero donde definitivamente hay que mencionar álbumes que trascendieron de alguna forma u otra, ¿no? En el 84 se publica Criollo, que es el quinto álbum solista de Willy Colón, que fue publicado por RCA. En el 87 él vuelve momentáneamente a la Fania, cuando ya la Fania no estaba en su poderío máximo en cuestión de mercadotecnia, influencia, etcétera, pero donde quedaban evidentemente trazos de talento, porque el talento nunca se fue, y eso se materializó en discos como The Winners de Celia Cruz, que evidentemente Willy Colón produce para ella, como en Strikes Back, que es el último álbum de Héctor Lavoe como solista, que fue producido por Willy Colón también. Y en el 89 hay un disco curioso llamado Top Secrets, que es otro álbum solista de Willy Colón, donde él estrenó una nueva banda llamada Legal Alien. Este definitivamente no es de mis favoritos de Willy Colón. Específicamente en el tema introductorio, el sintetizador tomaba un rol casi que protagónico en el sonido, y también las baterías digitales con reverb se colaban de alguna forma u otra, ¿no? El sonido llegó a ser muy ochentoso, y pienso que no envejeció precisamente bien en relación a las otras obras maestras que Willy Colón hizo, ¿no? Pero menciono Top Secrets porque acá está incluido El Gran Varón, pieza imprescindible del catálogo individual de Willy Colón, que tiene una letra que no era la norma en lo absoluto para esa época, ya que hablaba de un caso de una persona trans que fallece de SIDA, y hablaba un poco de la intransigencia de la sociedad en ese momento. Quizás bajo la lectura de hoy en día, del 2023, es una letra que tiene muchos tonos machistas, pero es bonita esa noción de, coño, aunque estés en desacuerdo, el mensaje era aceptar al prójimo, a tu familiar, por lo que es, y no hagas nada de lo que te vas a arrepentir posteriormente, porque el mensaje del tema habla de que, bueno, esta persona fallece de SIDA y su padre nunca se acercó para despedirlo, para hacer las paces, ¿no? Y es un tema absolutamente triste y demoledor. Este tema fue compuesto por Omar Alfano, y bueno, en materia de relaciones con disqueras, este definitivamente ya históricamente fue el último álbum de Willy Colón con La Fania. Luego, el último disco que mencionaré es Tras la Tormenta del 95, que es el último disco formal con Rubén Blades. Fue publicado esta vez por Sony, y sí siento que es el lanzamiento más flojo de toda la cronología de Willy y Rubén Blades, pero trascendió por Himnos como talento de televisión, que es un exitazo del repertorio individual de Willy Colón, que ha sido una crítica a, bueno, pues las mujeres plásticas que salían en televisión y no tenían un talento más allá de, sí, su manera de verse. Quizás es una letra que, contrastado bajo la óptica del hoy, podríamos pensar que no envejeció bien, pero bueno, teniendo en cuenta los estándares de la época, pues se entiende. Ahora, para este momento, evidentemente la relación de Willy Colón y Rubén Blades no estaba en un buen estado, ya que en el proceso de grabación para este álbum nunca se vieron cara a cara y grabaron en oportunidades distintas, ¿no? Y me parece curioso porque incluso esa lejanía se ve plasmada en la portada, donde están separados por un espacio como negativo en el medio, un poco extraño, pero pues sí. Y para entender la historia de Willy Colón y Rubén Blades hasta la actualidad del 2023, ellos no tienen buenas relaciones desde que Willy Colón demandó a Rubén Blades después de un concierto de Puerto Rico por aparentemente una injusta repartición de las ganancias. Luego Rubén Blades alegó de que quien se encargaba de pagarle a ellos no pagó la cuota completa, y bueno, eso generó una fractura irreparable entre los dos, y también por diferencias políticas lamentablemente no manejan una relación de amistad, pero entiendo que de ambas partes existe un respeto por lo que han hecho artísticamente. Así que si por acá cerraré la cronología de Willy Colón, porque si nos extendemos en cada uno de sus discos publicados es que no nos da el tiempo, tendríamos que hablar 5 horas seguidas, y me parece que abordé lo más trascendental, influyente y relevante, ¿no? Espero que esto haya servido de agrado para quienes desconocen la trayectoria de Willy, o quienes la conocen pero no a profundidad y se atrevan a embarcarse en un catálogo tan impresionante como el de este maestro Willy Colón. En lo personal, para mí es uno de los 5 músicos más importantes de la historia de la música latina. Su aporte al folclore caribeño es invaluable, y sí, para mí es el arquitecto definitivo de la salsa brava, porque sin su aporte en producción, en arreglos y en composición, es que capaz Héctor Lavoe nunca hubiera existido como lo conocimos. Lo mismo con Rubén Blades. Las obras maestras de Rubén, Metiendo Mano y Siembra, fueron en colaboración con Willy Colón, y también grandes discos de Celia Cruz en colaboración con Willy Colón, y también grandes discos de Ismael Miranda en colaboración con Willy Colón. Así que el legado está ahí, y pues sí,
Esto fue todo el video de la cronología de Willy y no me queda más que agradecer a ustedes por ver y también agradecer a los colaboradores de este video que me ayudaron a estructurar este guión bastante denso y amplio, que fueron Bori y Juancho. Les mando un abrazo, Juancho en Panamá y a Bori en California, Estados Unidos. Y pues sí, si les gustó esto, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta, toda esa vuelta youtubera que ustedes conocen. En la descripción están los links a mis redes: Instagram, Twitter, TikTok, servidor de Discord, comunidad de Patreon, donde pueden apoyar al crecimiento del canal y suscribirse por $5 mensuales, patreon.com/wr. Ahí acceden a contenido extra semanalmente. Y pues sí, espero que haya sido de su agrado. Cuídense y chao. Willy Colón, salsa, escuchen, sí, por favor.